incomoda una vez más los troncos en el fuego, porque la historia de Heinrich Schliemann y la ciudad de Troya no es solo el relato de un descubrimiento, sino la crónica de una obsesión que rozó la locura y que cambió para siempre nuestra forma de mirar el pasado. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en la colina de Hisarlik, debemos sumergirnos en la mente de un hombre que vivía con un pie en el siglo XIX y el otro en la edad del bronce. Schliemann no era un científico pausado, era un torbellino de ambición. Desde su más tierna infancia, mientras otros niños jugaban, él memorizaba los hexámetros de Homero, convencido de que cada adjetivo del poeta era una coordenada geográfica real. Cuando amasó su inmensa fortuna en Rusia, no lo hizo para retirarse a una vida de lujos, sino para financiar una guerra personal contra el escepticismo del mundo académico. Los sabios de Berlín y Londres se mofaban de él, llamándolo comerciante de baratijas y soñador, pero Schliemann tenía algo que ellos no: la certeza absoluta de que el mito era historia disfrazada de poesía. Cuando llegó a las llanuras de Anatolia, en la actual Turquía, Schliemann no buscaba simplemente ruinas, buscaba la sangre de Héctor sobre el polvo y el brillo del casco de Aquiles. Su llegada a la colina de Hisarlik fue el inicio de una de las operaciones más controvertidas de la historia. Imaginad a este hombre con su sombrero de copa y su levita, dirigiendo a cientos de obreros que cavaban una zanja monumental de más de 10 metros de profundidad, que hoy conocemos como la Zanja de Schliemann. Actuaba como un general en batalla, despreciando las capas superiores del terreno. Para él, los restos de la Troya romana o la Troya helenística eran solo escombros que estorbaban su camino hacia la gloria. En su prisa ciega, destruyó muros y cerámicas que habrían sido el tesoro de cualquier otro arqueólogo, abriéndose paso hacia lo que él llamaba la ciudad quemada. Estaba tan obsesionado con encontrar la Troya de Príamo que irónicamente atravesó la capa que buscaba sin darse cuenta, hundiéndose en estratos mucho más antiguos de una época en la que la escritura ni siquiera existía en Grecia. El momento culminante de esta odisea ocurrió en junio de 1873, bajo un calor sofocante que hacía que el aire vibrara sobre las excavaciones. Schliemann relató que, mientras inspeccionaba un muro antiguo cerca de la que él creía que era la puerta Escea, divisó un destello dorado tras una piedra desprendida. Lo que sucedió a continuación parece sacado de una novela de espionaje. Para evitar que sus trabajadores, hombres pobres que apenas sobrevivían, vieran el oro y se desatara un motín, Schliemann inventó una excusa sobre el terreno. Gritó que era su cumpleaños, aunque no lo era, y ordenó que se les pagara el jornal del día para que se fueran a descansar de inmediato. Una vez solo con su esposa griega, Sofía, ambos se arrojaron sobre la tierra con cuchillos de cocina. De allí extrajeron lo que el mundo conocería como el tesoro de Príamo: miles de anillos de oro, diademas compuestas por delicadísimas hojas de metal, copas de oro macizo y escudos de bronce. Schliemann estaba fuera de sí. Creía estar tocando la misma vajilla en la que el rey Príamo había cenado mientras su ciudad ardía. Sin embargo, el triunfo de Schliemann fue también su gran tragedia científica. Al sacar el tesoro de contrabando fuera de Turquía, escondido entre las faldas de Sofía, provocó un escándalo diplomático internacional. Pero lo más doloroso fue el veredicto del tiempo.
se volvía más precisa, se hizo evidente que Schliemann se había equivocado por 1000 años. El oro que encontró pertenecía a una civilización que floreció mucho antes de que nacieran los héroes de Homero. Había excavado tan profundo y con tanta violencia que había pasado de largo la verdadera Troya de la guerra, una ciudad fortificada con murallas inclinadas que hoy llamamos Troya 6 o 7, para desenterrar una aldea mucho más primitiva que nada sabía de Helena ni de París. Aquellas joyas que Sofía lució en una famosa fotografía no eran de la bella Helena, sino de una reina cuyo nombre el tiempo ha borrado por completo. A pesar de sus errores, de su arrogancia y de sus métodos casi vandálicos, el impacto de Schliemann fue sísmico. Antes de él, la historia de Grecia empezaba con las primeras Olimpiadas. Después de él, el mundo descubrió que existía una civilización micénica previa, poderosa y sofisticada, que realmente dominaba el Egeo. Schliemann no se detuvo en Troya, fue a Micenas y desenterró las tumbas reales, encontrando la famosa máscara de oro que nuevamente, erróneamente, atribuyó a Agamenón. Su vida fue una constante búsqueda de validación para sus sueños infantiles. Aunque hoy los arqueólogos lloran al ver la destrucción que causó en Hisarlik, también reconocen que, sin su pasión y su fortuna, Troya seguiría siendo probablemente un campo de pastoreo bajo el sol turco, un nombre en un libro de poemas que nadie se atrevería a buscar. Schliemann murió con la sospecha de que sus cálculos habían fallado, pero su legado fue haberle devuelto al hombre moderno la capacidad de asombro. Nos enseñó que las leyendas que nos cuentan de niños a menudo tienen cimientos de piedra bajo la tierra. La colina de Hisarlik es hoy un laberinto de muros superpuestos donde se pueden leer 3000 años de historia humana, desde pequeñas aldeas de pescadores hasta la grandiosa ciudad que desafió a los griegos. Al final de su vida, Schliemann no solo encontró una ciudad, encontró la prueba de que la humanidad siempre deja un rastro, aunque ese rastro esté sepultado por toneladas de olvido. Su historia es el recordatorio de que a veces se necesita un poco de locura para ver lo que los ojos de la razón prefieren ignorar. Aquella Troya que él tanto amó sigue allí, silenciosa bajo el viento de los Dardanelos, guardando el secreto de si realmente un caballo de madera cruzó sus puertas o si simplemente fue el corazón de un hombre el que no pudo dejar de buscarla.